Campaña contra los centros de deshomosexualización. La homosexualidad es una preferencia, no una enfermedad. Bienvenidos a la campaña contra los centros de deshomosexualización. ¿Pero qué son? Son lugares de privación de libertad, en los que se suele aplicar tratamientos de conversión para curar la homosexualidad. Históricamente se relacionan con grupos religiosos y su existencia es ilegal, lo que ha hecho que se camuflen como centros de desintoxicación de sustancias estupefacientes. Se presume que existen alrededor de 200 centros de deshomosexualización en el Ecuador. En dichos espacios existe un sinnúmero de violación de derechos humanos, tales como torturas físicas y psicológicas, humillaciones, mala alimentación, privación de sueño, descargas eléctricas, obligación a realizar trabajos forzosos, violaciones correctivas, entre otros. En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el artículo 11, número 2, se establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Por ende, nadie podrá ser discriminado por ninguna razón, incluyendo la orientación sexual. En dicho artículo también se esclarece que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad, así como también en el capítulo sexto sobre los derechos de libertad, en el artículo 66, número 9, en el cual se reconoce y garantiza el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. Cabe recalcar que a pesar que el Estado haya garantizado en todos sus instrumentos, aún existen procesos que se han quedado en el olvido, por lo cual las víctimas no han tenido una reparación adecuada. La primera denuncia se dio en el 2009 por parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, mejor conocido como CLADEM, en su lucha por la igualdad de género. Dicho comité denunció la existencia de centros ilegales en el Ecuador, por lo que se realizó una recomendación al Estado, el cual era que ninguna persona con distinta orientación sexual sea internada en estos centros, ya que la homosexualización no es una enfermedad tal y como se establece en la Constitución del Ecuador. Historia de los centros de deshomosexualización en el Ecuador. Este tipo de centros, llamados incluso clínicas, aparecen en el Ecuador aproximadamente en las décadas de 1980 a 1990, bajo el concepto de que la homosexualidad es una enfermedad y que con un tratamiento adecuado se puede lograr curar a la persona. Vale la pena destacar que son instituciones ilegales y clandestinas, y hasta ahora no existe un reglamento, código, ley o norma que regule su correcto funcionamiento, y tampoco existe ningún estudio científico serio que certifique que la condición de la homosexualidad es una patología que se la puede curar. La existencia de estos centros en gran medida se debe a la iniciativa de las iglesias evangélicas, que también califican a la homosexualidad como posesión demoníaca y maligna. Las mismas realizan un sinnúmero de rituales religiosos para solucionar el problema. Lo que se ha encontrado en estas falsas clínicas y apoyado por los testimonios de las diversas víctimas es que son solo centros de tortura física y psicológica donde se atropellan los derechos humanos de las personas de forma permanente y constante. Además, por el supuesto tratamiento eficaz, los familiares pagan altas sumas de dinero y no existe el control estatal para frenar este tipo de estafa. Simplemente las autoridades intervienen cuando hay una denuncia de por medio. Caso contrario, las autoridades no tienen ningún respaldo para poder proceder con su accionar. Derechos vulnerados en estos centros de deshomosexualización. Según las denuncias que se han hecho a estos centros, en ellas se practican torturas físicas, psicológicas, tales como insultos, humillaciones, mala alimentación, golpes, descargas eléctricas e incluso violaciones correctivas. El objetivo, curar, entre comillas, al presunto paciente, es decir, curar su homosexualidad, cueste lo que cueste.
Las lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersex han estado históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, y continúan siendo sujetas a discriminación, violencia, persecución, tortura, desaparición, prohibición de su libertad y otros abusos en clara vulneración de sus derechos. En la Constitución de la República, en el artículo 66, nos habla que el Estado se encargará de garantizar, específicamente hablando en el numeral 3, el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. En numeral 9 del mismo artículo nos habla que las personas tienen el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 3, nos habla que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En el artículo 5 nos dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos. En el artículo 7 nos habla que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el artículo 9 nos habla que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad social. Con esto evidenciamos claramente que estos centros de deshomosexualización violan tanto derechos humanos como derechos constitucionales. La familia. La familia es la unidad social mínima constituida de personas. Desde la prehistoria, el ser humano se ha reunido con el fin de sobrevivir y protegerse. En la actualidad, se consideran diferentes tipos de familia, como las que se puede observar en la imagen. Muchas veces la orientación sexual de una persona no es aceptada dentro de las familias tradicionales, ya sea por la religión, las costumbres o la educación. En países latinoamericanos, la aceptación de la comunidad LGBTI ha sido más difícil que en Europa por varios factores, como los nombrados anteriormente. Aunque en Ecuador las leyes protegen los derechos de este grupo, muchas veces la realidad es diferente, porque se encuentra llena de prejuicios que trae desestabilización emocional, y muchas de estas se encuentran, como hemos visto, en centros que prometen curar la homosexualidad y que son ingresadas por sus propios familiares, llevando así incluso a las muertes de personas que se consideran gays, lesbianas o homosexuales. Por eso, el cambio de las sociedades va desde la educación, un factor importante, porque las leyes que se crean tienen que acoplarse a la realidad. Si bien los derechos humanos juegan un papel importante en la dignidad humana de cada país, las sociedades desde lo palpable deben crear cambios reales. Y estos cambios se dan desde la educación, en las casas y en la escolaridad. Como ya recalcaron mis compañeras, hemos creado una campaña con los siguientes enunciados. Hashtag campaña útil. Hashtag no a los centros de deshomosexualización. He tomado dos frases de dos personas que aceptaron su orientación sexual, las cuales son: he tenido que luchar para ser yo misma y para ser respetada. ¿Cómo se puede juzgar a una persona que ha nacido así? No estudié para ser una lesbiana. Nadie te enseña esto. Yo nací de esta manera y lo soy desde el momento en el que abrí los ojos. Chabela Vargas. Aunque nunca uso esa palabra, el término correcto para definir mi orientación sexual es bisexual. Y creo que la bisexualidad no es algo que eliges, es un hecho. Lo que sí he elegido es vivir una relación exclusivamente homosexual. Cynthia Nixon.